Buenos días, soy Roberto Palmieri, director legal en ACO Abogados. En esta sesión vamos a revisar los aspectos fundamentales de los principales contratos de alquiler. En primer lugar, analizaremos el alquiler de vivienda habitual, regulado en el artículo 2 de la LAU. Pues bien, el contrato de arrendamiento de vivienda habitual es un acuerdo entre un propietario, el arrendador y un inquilino, donde el primero cede el uso de la posesión del inmueble al segundo para que éste pueda vivir en el mismo de una forma permanente a cambio de una renta periódica. O dicho de otra forma, la ley considera que estamos ante un alquiler de vivienda habitual cuando el arrendamiento recae sobre una edificación habitable que tiene por finalidad satisfacer la necesidad de vivienda permanente del arrendatario, es decir, su residencia o morada habitual, en el bien entendido de que dicho inquilino no tiene otro lugar que satisfaga esta necesidad de residencia habitual. En cuanto a la legislación aplicable al contrato de arrendamiento de vivienda habitual, pues vemos que en primer lugar se aplica la ley 29/1994 de arrendamientos urbanos, en adelante pues la llamaremos la LAU. En segundo lugar, la ley 12 de 2023, ley por el derecho de la vivienda, que introduce unas novedades como la regulación relativa a las zonas tensionadas y límites de la renta, luego más adelante analizaremos cuáles son. Y finalmente pues el Código Civil en todo lo que no ha sido regulado entre las partes. En cuanto a la jerarquía de la norma aplicable, pues cabe destacar que en primer lugar al contrato de arrendamiento se le aplica la ley de arrendamientos urbanos y en concreto los títulos 1 y 4 que son de aplicación imperativa. Subsidiariamente al contrato se regula por los pactos y cláusulas fijadas por las partes y por último pues se aplica el Código Civil que suple digamos la falta de regulación de la LAU, ¿vale? En cuanto a la forma del contrato, el contrato de arrendamiento puede formalizarse tanto por forma escrita como por forma verbal. Conforme dispone el artículo 1278 del Código Civil, pues los contratos verbales son tan válidos como los contratos escritos y obligan a las partes, toda vez que los contratos de alquiler, incluido el contrato verbal, pues nacen desde que hay consentimiento entre el inquilino y el arrendador para, digamos, el arrendamiento del inmueble. Pues también, asimismo, cabe indicar que el contrato de alquiler verbal, pues es un contrato legalmente reconocido según el artículo 1547 del Código Civil. Asimismo, pues cabe destacar que la misma ley de arrendamientos urbanos establece en su artículo 37 la validez jurídica de los acuerdos verbales, aunque su efectividad queda subordinada a la capacidad de las partes para demostrar lo acordado. Por lo que la principal desventaja de un contrato de alquiler verbal radica en la dificultad para demostrar los acuerdos alcanzados en caso de conflicto legal, razón por la cual desde ACO Abogados siempre recomendamos pues que el contrato se plasme por escrito. Pues a continuación vamos a analizar la duración y las prórrogas del contrato de alquiler de arrendamiento de vivienda habitual y empezamos por indicar de que la duración inicial del contrato es fundamentalmente libre. Lo habitual es que se formalice por un año. Ahora bien, la LAU fija unas prórrogas obligatorias, forzosas para el arrendador y facultativa para el inquilino en caso de que el contrato fuera inferior a 5 años si el arrendador fuese persona física o 7 años si fuese persona jurídica. Pues bien, en virtud de dicha prórroga forzosa, el arrendador y propietario de la vivienda no puede evitar que se prorrogue el contrato por plazos anuales ni resolverlos hasta que el arrendamiento alcance una duración mínima de 5 años o 7 años si fuese persona jurídica el arrendador, salvo que se produzca alguna de las causas legalmente previstas para la resolución del contrato o el arrendatario manifieste al arrendador con 30 días de antelación como mínimo a la fecha de la terminación del contrato su voluntad de no renovarlo. Bien, por otro lado, pues cabe destacar la prórroga tácita de 3 años, es decir, al finalizar el plazo mínimo legal, 5 o 7 años, como vimos anteriormente, de un contrato de alquiler de vivienda habitual, ni el arrendatario ni el inquilino comunican su intención de no renovar el contrato, este contrato entra en prórroga tácita por un máximo de 3 años adicionales, prorrogándose anualmente el contrato bajo las mismas condiciones. Pues bien, en cuanto al preaviso que tienen que comunicar las partes para evitar las prórrogas de los 3 años adicionales, cabe indicar que el arrendador debe notificar su voluntad de no renovar con un preaviso mínimo de 4 meses ante la finalización del contrato y el inquilino tiene que notificarlo al menos con 2 meses antes de la finalización del mismo. Ahora vamos a analizar la determinación y el pago de la renta y vemos que conforme dispone el artículo 17 de la LAU, pues la renta será la que libremente estipulen las partes. El abono de la renta debe realizarse mediante medios electrónicos según disponen normativas que pueden ser transferencia bancaria o Bizum, por ejemplo.
En cuanto a los límites en la determinación de la renta, sobre todo en la zona tensionada, conforme ha regulado pues, la Ley U12 de 2023, pues sobre este asunto, en primer lugar, cabe indicar que hasta la fecha y desde que entró en vigor la referida ley, solo 4 comunidades autónomas han declarado las zonas tensionadas en algunos de sus municipios, un total de 304 municipios y en concreto en las comunidades autónomas de Cataluña, Galicia, País Vasco y Navarra. En dicha zona tensionada los límites varían, ¿vale? Para gran tenedores, entendiéndose gran tenedor, aquel que posee en su propiedad más de 10 viviendas, pues el precio se limita al índice de referencia de precios de alquiler, es decir, el CERPAI, ¿vale? O la última renta actualizada. En todo caso, se tienes que elegir la menor de ambas. Y para pequeños propietarios, el precio se limita a la última renta actualizada. Y en caso de que la vivienda no ha sido alquilada en los últimos 5 años, pues se aplica también el índice de referencia de precios de alquiler. En todo caso, pues cabe destacar que el arrendador debe indicar el precio de alquiler previo, ¿vale? Que había formalizado con carácter previo en el mismo contrato. En cuanto a la actualización de la renta, ¿vale? Este aspecto viene regulado en el artículo 18 de la LAU, que nos viene a decir que durante la vigencia del contrato la renta solo podrá ser actualizada en la fecha en que se cumpla cada año de vigencia del contrato y en los términos pactados por las partes. Por tanto, ojo, en defecto de pacto expreso, pues no se aplicará la actualización de la renta a los contratos. En cuanto a los límites que aplicable a la actualización de la renta, cabe destacar que en todo caso el incremento producido como consecuencia de la actualización anual de la renta no podrá exceder del resultado de aplicar la variación porcentual experimentada por el índice de precios al consumo a la fecha de la actualización. Otro aspecto importante a analizar con respecto al contrato de arrendamiento de vivienda habitual, pues es el desistimiento, ¿vale? Pues el desistimiento del arrendatario está regulado en el artículo 11 de la LAU, y según el mencionado precepto, pues el arrendatario podrá desistir del contrato de arrendamiento una vez que haya transcurrido al menos 6 meses desde la firma, siempre que se lo comunique al arrendador, ¿vale? Con una antelación mínima de 30 días mediante una comunicación fehaciente. Obviamente nosotros siempre recomendamos que dicha comunicación se realice mediante burofax con acuse de recibo y certificación de test. Ahora bien, es importante mencionar que las partes, ¿vale? Con independencia del derecho de desistimiento, las partes pueden pactar en el mismo contrato que para el caso de desistimiento el arrendatario tendrá que indemnizar al arrendador con una cantidad equivalente a una mensualidad de la renta en vigor por cada año de contrato que reste por cumplir. En cuanto al desistimiento del arrendador, ¿vale? El desistimiento al que está facultado el arrendador, pues cabe indicar que no puede el arrendador desistir de forma unilateral, ya que está obligado a respetar las prórrogas forzosas anuales contempladas en el artículo 10 de la LAU, tal como vimos con anterioridad, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 9 del mismo cuerpo legal, ¿vale? Como veremos a continuación. En efecto, pues el artículo 9 de la LAU establece que una vez transcurrido el primer año de duración del contrato y siempre que el arrendador sea persona física, no procede la prórroga obligatoria del contrato si en dicho contrato se hubiese reflejado una cláusula que permita al arrendador para la vivienda arrendada antes del transcurso de los 5 años para destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado de consanguinidad. Otro aspecto fundamental que debemos tener en cuenta a la hora de formalizar un contrato de alquiler de vivienda habitual, pues es la fianza y los depósitos adicionales. En primer lugar, recordemos que la fianza es una garantía destinada a cubrir posibles daños de la vivienda, impagos o incumplimientos contractuales. Pues bien, la LAU en su artículo 36 regula la fianza y nos dice que la misma debe ser entregada por el arrendatario con carácter obligatorio. La fianza debe ser, en primer lugar, en metálico, tiene que ser equivalente a un mes de renta y es obligatoria, no es negociable. Por otro lado, la fianza debe ser ingresada por parte del arrendador en el plazo máximo de un mes desde la firma del contrato en el correspondiente organismo autonómico, ¿vale? Sin ánimo de mencionar todos los organismos autonómicos, simplemente destacar lo más relevantes. Por ejemplo, en Madrid tenemos Vivima, bueno, en realidad sería actualmente la Agencia de Vivienda Social de Madrid, en Cataluña tenemos Incasòl, en Andalucía tenemos la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, ¿vale? En Aragón tenemos la Dirección General de Vivienda
vivienda y rehabilitación. En Baleares tenemos el Instituto Balear de Vivienda, el IBAVI, ¿vale? Etcétera. Importante, no depositar la fianza del alquiler es una infracción para el arrendador y bastante grave, ¿vale? Y de hecho puede ser sancionadas con multas que varían en función de la comunidad autónoma, ¿vale? Oscilando entre un 5 y un 75% del importe de la fianza no depositada, ¿vale? Y nada, y por último destacar que la fianza pues entregada y depositada en el organismo autonómico no devenga intereses. En cuanto a los depósitos adicionales, pues indicar que estos depósitos adicionales que puede requerir el arrendador a la hora de formalizar un contrato no son obligatorios, pero sí que deben reflejarse en el contrato, ¿vale? Un depósito adicional en un alquiler pues es una cantidad extra independiente de la fianza legal que el propietario puede solicitar al arrendatario para cubrir posibles impagos o daños. El límite máximo regulado por la LAU del depósito adicional no puede exceder de los 2 meses de las 2 mensualidades de la renta. Ahora vamos a analizar los gastos del contrato de alquiler, ¿vale? Y para ellos es importante destacar que que en el mismo contrato se especifique si los gastos adicionales como agua, luz, gas, internet, gasto de la comunidad, IBI o tasa de basura están incluidos en el precio del alquiler o si son repercutidos al inquilino, ¿vale? Recordar que de conformidad al artículo 2 de la LAUS, las partes pueden pactar libremente, reflejándolo en el contrato, a quien corresponde el pago de los mencionados gastos, ¿vale? Y suministros e impuestos. En cuanto a las posibles penalizaciones e intereses de demora en caso de un impago de la renta, pues indicar que los intereses de demora por impago del alquiler se producen con carácter indemnizatorios, ¿vale? Es decir, ante un impago de la renta, pues se pueden fijar el correspondiente devengo de interés de demora y su finalidad es compensar económicamente al arrendador por el tiempo que ha tardado en cobrar dicha renta. Dichos intereses de demora deben pactarse en el contrato y es conveniente especificar en el mismo que para su devengo no es necesario un requerimiento fehaciente extrajudicial al inquilino para cobrarlos. De esta forma, pues el arrendador puede reclamar los intereses de demora desde el momento en que se produce el impago, ¿vale? Desde Acobogados recomendamos fijarlos entre un 5 y un 7% anual. Si no se fijan los intereses de demora en el contrato, pues se aplicará el interés legal de dinero desde que se reclame el pago al inquilino con carácter extrajudicial. Repito, siempre se recomienda pues enviar un burofax con acuse de recibo y certificación de texto. En cuanto a la cesión del contrato de alquiler y posible subarriendo, pues dicho instituto está regulado en el artículo 8 de la LAU. Y en primer lugar, en cuanto a la cesión del contrato, pues dicho artículo nos viene a decir que el contrato no se puede ceder por el arrendatario sin el consentimiento escrito, es decir, por tanto, expreso del arrendador. En caso de cesión, pues el cesionario se subrogará en la posición del cedente frente al arrendador, ¿vale? Pero el dicho pacto tiene que reflejarse por escrito en el contrato. Por otro lado, la misma ley de arrendamientos urbanos nos dice que la vivienda arrendada solo se podrá subarrendar de forma parcial y previo consentimiento del arrendador. A la hora de formalizar un contrato de alquiler de vivienda habitual, pues es importante destacar también la documentación que tienen que disponer las partes. En primer lugar, por parte del arrendador, evidentemente, pues el DNI o el pasaporte en vigor, el título de propiedad es suficiente con una nota simple o el último recibo del IBI, el certificado de eficiencia energética, la cédula de habitabilidad y obviamente pues el depósito de la fianza en un organismo autonómico tras la firma del contrato. Por parte del arrendatario, pues los documentos más importantes, pues vienen destacar el DNI o pasaporte en vigor para que se identifique la parte arrendataria. El contrato de trabajo también es un aspecto importante, como veremos más adelante, para digamos conocer qué tipo de empleado es, si es un contrato por cuenta ajena o autónomos, y también es importante pues que conveniente que aporte a la hora de formalizar el contrato las 3 últimas nóminas. En cuanto a los aspectos fiscales que implican la formalización de un contrato de alquiler de vivienda habitual, pues como sabemos el arrendador está obligado a incluir las ganancias que genera el alquiler en la declaración de la renta, ya que la agencia tributaria pues las considera como un rendimiento de capital inmobiliario. Sin embargo, existen deducciones para particulares que alquilan una vivienda y esta sea residencia habitual del inquilino, y ello con el objetivo pues de estimular el mercado de alquiler. Veamos estas reducciones en la declaración de la renta para los contratos firmados
firmados a partir del 26 de mayo de 2023. Estas reducciones en la declaración de la renta para los contratos firmados a partir del 26 de mayo de 2023 pueden alcanzar los siguientes porcentajes, ¿vale? Un 90% de reducción si se alquila en zonas de alta demanda y se reduce el precio al menos un 5% respecto al contrato anterior, un 70% de reducción si se alquila la vivienda a jóvenes entre 18 y 35 años en zonas de alta demanda, o si se alquila a entidades públicas, a entidades sin ánimo de lucro, o está acogida a algún programa de vivienda pública, ¿vale? Luego tenemos una reducción del 60% si el arrendador ha hecho obras de rehabilitación en los 2 años previos a la firma del contrato, o el 50% de reducción en el resto de los casos. Desde Abogados, pues nosotros queremos, digamos, pues trasladaros una serie de recomendaciones a la hora de formalizar el contrato, ¿vale? En primer lugar, por parte del arrendador, pues sería conveniente consultar la base de datos de inquilinos morosos. Ya será objeto de otra sesión donde analizaremos con profundidad pues la base de datos de inquilinos morosos, pero en primer lugar pues es importante que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Por otro lado, sería conveniente por parte del arrendador solicitar pues un estudio de solvencias para, digamos, valorar y comprobar que el futuro inquilino no destine el pago del alquiler más de un 40% de sus salarios o sus ingresos. Esto también es importante para ver la capacidad económica que tiene el inquilino, ¿vale? Por otro lado, en el contrato es muy importante especificar quién abona los gastos, como ya hemos dicho con anterioridad, es decir, el IBI, la tasa de basura, la comunidad, el agua, luz o gas, ¿vale? Para identificar concretamente en el mismo contrato a qué corresponde el abono de los mismos. Conveniente también a la hora de formalizar un contrato realizar un inventario de los enseres y anexarlo en el contrato, exigiendo la devolución de dichos enseres en el mismo estado a la hora de finalizar el contrato de alquiler. Otro aspecto importante a la hora de formalizar el contrato es fijar un domicilio a efecto de notificaciones, incluyendo además un correo electrónico, ¿vale? Preferiblemente pues en la misma vivienda alquilada. Otro punto importante es incluir una cláusula de determinación del MASC aplicable en caso de incumplimiento, ¿vale? Este también va a ser objeto de una sesión aparte, ¿vale? Debido a su importancia. Sin embargo, nosotros ya aquí adelantamos que con respecto al MASC aplicable, siempre sería conveniente en ese tipo de contrato determinar que dicha notificación se realice mediante una oferta vinculante confidencial. Otro aspecto fundamental a la hora de formalizar un contrato de alquiler pues sería formalizar un seguro de impago. Importante que lo abone el arrendador, ya que el inquilino moroso podrá dejar de abonar el seguro con la consecuencia pues pérdida de cobertura. Importante incluir en el contrato una renuncia del tanteo retrato. Importante incluir una cláusula de revisión de la renta, como vimos anteriormente. Y otro aspecto fundamental es que el arrendatario manifieste en el mismo contrato a la hora de firmarlos que no se encuentre en ninguna situación de vulnerabilidad. Importante y conveniente sería incluir en el contrato alguna balista que garantice el pago de la renta e incluir cláusula que contemple penalizaciones y devengo de intereses de mora en caso de impago de renta. Y por último, pues evidentemente pues una buena cláusula de protección de datos siempre es conveniente incluirla de cara a garantizar los datos incluidos en el contrato de arrendamiento. Oportunalia, líderes en inmuebles con grandes descuentos.